Vamos a ir con la palabra, con lo que Dios ha traído para todos. Nosotros vamos a estar bien atentos porque vemos que hoy el Señor nos quiere enamorar, nos quiere atrapar con su presencia, ¿sí? Y nosotros vamos a estar dispuestos, deseando que nos atrape. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy deseando aquí que me eche el lazo el Señor, amén. Vamos entonces a leer, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, me va a ayudar ahí producción, en Éxodo 3, el capítulo 3, los 4 primeros versículos. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Me apasiona este texto porque en ese texto vemos que, como os decía en la adoración, Dios siempre se revela primero. No fue Moisés que fue a buscar a Dios, fue Dios que vino a tener un encuentro con Moisés y se le apareció. Dios se manifestó a él de lo natural, de una zarza natural, en su sobrenatural, con un fuego que no se consumía. ¿Y qué sucedió? Que Moisés quedó como atrapado por lo sobrenatural. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y qué dice la palabra que dijo? Me voy a acercar. En realidad me apasiona. Porque donde nosotros creemos que nosotros hacemos muchos esfuerzos para Dios, es Dios el que se manifiesta primero, es Dios el que se revela primero, es Dios el que nos da la oportunidad de acercarnos para que Él se acerque detrás. Amén. Y miles de años después de este acontecimiento, vemos, ¿verdad? Siempre os enseño que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Todo lo que tú encuentres en el Antiguo Testamento de alguna manera va a estar ya hecho verdad en el Nuevo. Y miles de años después, vemos al Señor Jesucristo con la misma palabra que aquí sucedió. Me manifestaré a Él. Jesús en Juan 14:21 dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Me vas a dejar decirte todo esto como introducción para donde te quiero llevar? Sí. La palabra original que usa aquí en el griego es enfanizo, que quiere decir aparecer o dar a conocer. Entonces, en otras palabras, aquello que sucedió con Dios en el Sinaí, donde se le apareció a Moisés, era lo que ahora Jesús estaba diciendo que iba a suceder contigo y conmigo. Porque en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, yo le amaré y me apareceré a Él, me daré a conocer. Dios está más interesado que tú en que tú y yo le conozcamos. Nosotros le cantamos y le decimos te quiero conocer, pero en realidad Él se manifestó primero para que lo hagamos. Él está interesado en que lo conozcas. Él siempre se ha querido manifestar. Dios desde el Antiguo Testamento vemos que no ha sido un Dios como nos lo han querido pintar, escondido en algún cielo, mientras tú y yo estamos aquí abandonados en la tierra, clamando y rasgando nuestras vestiduras para ver si algo de la gloria nos cae. Nada de esto es así en Dios. Dios desde el principio nos enseña que Él se quiere manifestar, que se te quiere aparecer, que se quiere dar a conocer. Esto es lo que marca la Biblia desde el principio. Por supuesto, en esta unión, porque para lo que Dios vino a hacer o lo que Jesús vino a hacer, darnos a conocer al Padre, fue una unión de cielo y tierra para que el cielo y la tierra, Dios y los seres humanos también estuvieran unidos. Es decir, para que formáramos sociedad, formáramos equipo. Claro que Dios siempre va a ser el socio mayoritario y tú y yo solo vamos a ser las personas que le seguimos.
Pero Él necesita de ti para formar equipo, porque de la misma manera que necesitó a Moisés para llevar el mensaje delante de Faraón y ejecutar sus planes y traer a libertad a aquel pueblo, ¿lo podía haber hecho Dios solo? Claro que sí, necesitó de Moisés también. Entonces, de la misma manera que lo hizo allí, de la misma manera Dios se manifiesta a ti porque te necesita y porque necesita que tú lleves el mensaje del Evangelio. Y porque necesita que tú con tu boca proclames la verdad de Jesús y traigas a libertad a aquellos perdidos que están bajo el yugo de Faraón. Dios quiere formar equipos. Pero ¿qué sucede? Que aquí vemos en el texto del Nuevo Testamento, donde Jesús está hablando de manifestarse a nosotros, que Él ya coloca una condición. Y la condición es, si me obedecen, obediencia. Dice ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, el que me obedece, a ese yo me voy a manifestar. La obediencia es vital en esta sociedad que Dios quiere traer, o en esta asociación, o formar equipos que no sé qué palabra usar, en esta unidad que Dios quiere entre Él y tú. La obediencia es vital. Por eso vemos en la Biblia que desde el principio Dios está interesadísimo en que tú le obedezcas. La obediencia es verdad que es un vallado de protección alrededor. Por ejemplo, los hijos. La Biblia dice ahí en Efesios 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras está diciendo, yo tengo un vallado de protección para los hijos. Aquellos hijos que obedezcan a sus padres estarán vallados, su vida estará vallada con largos años y con bien dentro de ella. La obediencia genera vallado de protección. También a los esposos. ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los esposos que oran? Álceme la mano ahí los esposos que oran. Tus oraciones pueden tener estorbo si tú no honras a tu mujer. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que, Dios te está diciendo, haz esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pone un vallado de protección alrededor de la mujer y dice, del esposo, y dice, si tú la tratas bien, yo cerco tus oraciones y no van a tener estorbo. Quiere decir que un espíritu inmundo vendrá, como pasó ahí cuando a Daniel las oraciones le tenían estorbo. Un espíritu inmundo vendrá y encontrará un vallado de protección y dirá, aquí no podemos estorbar porque este es hombre que honra a la esposa. Y siempre hemos enseñado que Dios quiere nuestra obediencia y está bien enseñado para que nos vaya bien, para que sea protección. Pero es que hay mucho más allá, o en el corazón de Dios, pensar en obediencia va mucho más allá que a ti las cosas solo te vayan bien. Mira, la obediencia, o hacer un estilo de vida de la obediencia, hace que esa misma obediencia genere cercanía. Cercanía a Dios, porque le obedeces, comienzas a acercarte. Pero ¿qué sucede? Que a la vez la cercanía a Dios comienza a generar amistad. Tú empiezas a acercarte a Dios y comienzas a generar amistad. Y a la vez, cuando una amistad comienza a gestarse y a generarse, cuanto más grande se hace la amistad, ¿qué sucede? Que comienzan a abrirse corazones y a compartirse secretos, intimidad. ¿Cuántos saben? Donde ven dos amigos, dos amigas, mira, son las mejores amigas. ¿Cuántos saben que donde ven dos amigas, ven dos corazones abiertos y ven secretos compartidos? ¿A quién le cuentas tú tus intimidades? ¿Al que no conoces, al que tienes cerca, medio lejos? ¿O al que tiene acceso a tu corazón porque hizo cercanía, amistad, intimidad? ¿Verdad? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo pienso que qué tremendo honor y qué tremendo privilegio que el Dios del cielo quiera una amistad con nosotros. Pero piensa así. ¿Sabes que nunca se leyó en la palabra de Dios que Dios fuera amigo de un ángel? Nunca en la escritura yo leí que Dios dijera, el arcángel Miguel,
Gabriel es mi mejor amigo. No, tal vez en un momento Dios en la creación, cuando creó los ángeles, tal vez depositó sobre Lucifer mucha confianza. Tal vez depositó confianza en este ángel, ¿verdad? Pero todos sabemos cómo tuvo el final. Y yo a veces pienso que cuando Lucifer cayó, Dios dijo, voy a levantar a alguien mucho más inferior que tú, pero que me tendrá en amistad. Y creó los hombres. Y cuando los hombres también le fallamos, o aunque los hombres también le fallamos, de los hombres se escribió el amigo de Dios. Algo que Lucifer nunca tuvo y que los ángeles que están en el cielo tampoco tuvieron. ¿Tú sabes qué privilegio es ese? ¿Tú sabes qué privilegio es que Dios le dijera o dijera de su amigo Abraham, que Dios le dijera a Jacob? Estoy mirando la cita en Isaías 41 para el que lo quiere buscar. Que Dios le dijera a Jacob, Jacob, tú eres de la descendencia de mi amigo Abraham. ¿Tú sabes lo que tenía que ser eso? Tú eres de la descendencia de mi amigo. Eran amigos de verdad. Sabemos de las historias cuando Dios quiso venir a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras estaba diciendo, yo no puedo hacer esto sin contárselo a mi amigo. ¿Cómo voy a destruir Sodoma y Gomorra y todavía no le he contado la intimidad al que tengo por amigo? ¿Verdad que los amigos se cuentan tanto que antes de hacerlo ya se lo has contado al amigo? Intimidad. Eso estaba diciendo Dios, porque intimidad hace que corazones se abran y los secretos se compartan. Pero eso también hace entre Dios y los hombres. No es algo que solo funciona entre los hombres, funciona entre Dios y los hombres. Samuel, otro amigo del Señor. A mí me gusta mucho leer estas conversaciones entre Dios y los hombres. Me inspira, me llena, me prende en fuego. Cuando leo largas conversaciones de Dios con los hombres, me apasiona ver cómo Dios se comunica con la humanidad a pesar de que han querido dejarle la boca cerrada. Y me apasiona ver la amistad, la intimidad, la complicidad que Dios tenía con los hombres. Hay un texto ahí, una conversación más bien, en 1 Samuel 15, donde Dios le estaba diciendo a Samuel, Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Samuel? Quiero abrirte el corazón, Samuel, ven aquí, siéntate. Estoy disgustado. ¿Sabes? Me pesa haber puesto a Saúl por rey. No me obedece. Me pesa. Yo leo esta conversación y me estremece. Algo se estremece dentro de mí. Porque veo a Dios desnudando su corazón, su intimidad. ¿Cómo se sentía con un mortal? A mí me estremece y ¿sabes lo que hace? Me prende el fuego de decir, yo voy detrás de lo mismo. Yo quiero que Él comparta sus secretos conmigo. Yo quiero que Él me cuente cómo se encuentra, cómo se siente. Por eso muchas veces después me voy rápido a mi terraza cuando todo termina aquí y le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, Señor? No le estoy diciendo qué tal lo hicimos, como si esto fuera un show. Le estoy diciendo qué tal tu corazón. ¿Cómo te sientes con nosotros? ¿Te sientes honrado? ¿Te sientes valorado? Y muchas veces encuentro su sonrisa porque eres alguien que hace sonreír al Señor. Así que de verdad, este aplauso es para ti. Dios le estaba revelando los sentimientos más íntimos a Samuel. Mira esto, Saúl era el rey, pero Samuel era el amigo. Porque la diferencia entre Samuel y Saúl la marcaba la obediencia. Saúl hubiera podido ser el rey y el amigo, pero quedó en el rey. Samuel, tal vez ante un título no era nadie, pero tenía una obediencia a Dios que le hizo amigo. La obediencia es lo que Dios pide. Y estamos hablando hasta aquí del Padre, pero ahora quiero irme a Jesús. La misma intimidad que el Padre había tenido con sus amigos, Jesús comienza a tenerla con sus discípulos.
Y la Biblia está llena de textos donde dice que Jesús compartía su corazón con sus discípulos y es más, muchas veces les decía, es que esto que os hablo a vosotros no es para todos. Esto es para vosotros, para los que tengo cerca. Déjame leértelo ahí. Juan 15:15, ya no os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los secretos, lo que Jesús en bilocación veía hacer al Padre, su espíritu recibía cielo, vivía en el cielo y él traía el cielo a la tierra. ¿Y a quién se lo contaba? ¿A Israel? No, a Israel le compartió mucha perla, pero las intimidades y profundidades del corazón del Padre se las compartió a sus amigos, a los discípulos. Ahora bien, aquí es donde yo os digo que él vino y marcó una condición bien marcada, porque aunque sabemos que la condición también estaba en el Antiguo Testamento, por eso Saúl era rey y Samuel amigo, por la obediencia, pero aquí el Señor ya lo hizo público y declaró, Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tenemos una condición, porque todos en el fuego y en la pasión quieren ser amigos de Dios, pero después tienes que tener la obediencia en el corazón para que no solo digas yo soy amigo de Dios, sino para que Dios diga Él es mi amigo. Son dos cosas diferentes. Y otra de las cosas que Dios nos enseñó es que a mayor intimidad con Él, mayor revelación. ¿Y conmigo? A mayor intimidad que yo tenga con Dios, quiere decir que hay niveles en esta intimidad, como hay niveles en las amistades que tenemos en la tierra. No todos mis amigos vienen a mi casa y no todos mis amigos entran en mi habitación. Pero la cosa es generar cercanía, amistad, intimidad, generar. Entonces Dios nos enseña que la intimidad trae revelación. La cercanía, la intimidad, hace que se te revelen cosas que a nadie más se le han revelado. Esto lo podemos ver en la última cena. Cuando Jesús estaba con todos los suyos ahí cenando, yo me imagino esa cena, y de pronto el Señor, mira, ha tenido que cortarse el aire. Cuando de pronto en una cena, imaginamos el ambiente de una cena entre amigos, ¿verdad? Todos lo estamos pasando súper, Dios está ahí con ellos, eso ha tenido que ser una atmósfera de gloria, y de pronto viene el Señor y dice, uno de vosotros me va a entregar. Yo creo que se cortó el aire. Y entonces todos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿seré yo? ¿Seré yo? Comenzaron a preguntarle a él, ¿soy yo? Dime, Señor, ¿soy yo? Pero uno, entre ellos Pedro, le hace señas al que dice la Biblia que estaba cerca de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús. Otras versiones dicen que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Y dice que Pedro le comienza a hacer señas a aquel que estaba ¿dónde? El que más cerca de Jesús. El que más cerca de su corazón estaba. Pedro comienza a hacerle señas. Tú, pregúntale tú. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al que tiene cerca es al que le va a confesar, al que le va a decir y al que le va a revelar. Y entonces Pedro le empieza a decir, díselo tú. Y cuando Juan pregunta a Jesús, Jesús le da la respuesta y le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Jesús revela su corazón a aquellos que tienen obediencia e intimidad. ¿Por qué digo obediencia e intimidad? Esto es importante, ojo aquí. Obediencia e intimidad. Porque hay muchas personas que pueden obedecer y no tener intimidad. Hay muchos hijos que obedecen a sus padres en absolutamente todo por el temor que les tienen y no saben nada del corazón de su padre, ni su padre sabe nada del corazón de su hijo. Pero tienen obediencia. Eso es lo mismo que ser ciudadano de España y obedecer todas las leyes de la Constitución española, pero eso no te hace conocer al rey. Por eso la obediencia tiene que ir ligada a la intimidad. El que tiene obediencia y tiene intimidad con Dios en el corazón, ese es el que tiene la revelación. Y el Espíritu de Dios, volvemos ahora,
a que Jesús parte de esta tierra y dice a la humanidad, no voy a dejaros huérfanos, voy a dejar con vosotros, voy a pedir al Padre y va a enviar al Espíritu Santo. Y viene ahora esta nueva era, vamos a decir, el Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y qué sucede? Que así como el Padre tuvo sus amigos, Jesús tuvo sus discípulos, viene el Espíritu Santo y dice, yo quiero lo mismo contigo. Yo quiero lo mismo contigo que me estás escuchando, contigo que me estás viendo. Yo quiero lo mismo, quiero hacer amistad contigo. Juan 14, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Y en Juan 16 añade que Él nos guiaría a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Nuevamente vemos el mismo patrón. Ahora el Espíritu Santo quiere contarnos los secretos. Él quiere contarte los secretos. Él quiere entrar en sociedad contigo. Y esta es la cosa más importante que tú tienes. Mira, si hay una revelación sobre las revelaciones que tú tienes que entender, es esta. Que después de entregar tu vida a Jesucristo, tú necesitas esta conexión, tú necesitas entrar en este acuerdo con el Espíritu Santo, tú necesitas hacer sociedad con Él, tú necesitas formar equipo con Él. Porque de esta conexión que tú tengas en la tierra con el Espíritu de Dios, va a depender toda tu vida. Todas tus victorias, todas tus derrotas van a salir de la conexión que tienes con Él. Él quiere hacer grandes cosas en ti y a través de ti, pero para que la presencia de Dios sea desatada y fluya sobre nuestras acciones y sobre nuestras palabras, tenemos que haber formado equipo. Y muchas personas, muchos cristianos, olvidan este punto tan importante. Y comienzan a correr y a hacer y a predicar y a hablar y a enseñar y cursillos y discipulados y entrenamientos y hacen de todo en desconexión. Mira, yo prefiero un ministro que me cante con 4 gallos, pero tenga una conexión al cielo tal que cuando diga, te amo Jesús, presencia se imparta a la congregación. Poder fluye a la congregación, que tener aquí un ángel del cielo cantándonos, deleitando los oídos y que salgamos vacíos. Intimidad genera que el Espíritu de Dios se vista de ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Jesús se marchó y el Espíritu de Dios en la tierra estaba vestido de Jesús. Jesús era el cuerpo, era la cubierta, eran sus manos, era su boca. Y a través de Jesús Él hizo tremendas cosas. Cuando el cuerpo de Jesús cayó muerto, Él vino y lo resucitó. Pero después, cuando quedó en la tierra, quedó sin cuerpo. Por eso necesita hacer sociedad contigo. Te necesita a ti. Necesita vestirse de ti. Hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios, pero hay uno que me gusta. Gedeón, dice la Biblia, cuando lees el original, no dice que vino sobre él, dice que se vistió de Gedeón. Yo quiero que Él se vista de mí, porque cuando Él se viste de ti, ya no es lo que hablas. Ahí entienden los textos cuando los discípulos estaban preocupados y decían, ¿y qué vamos a decir cuando estemos delante de las autoridades? Y Dios les decía, no importa. Es que cuando estés ahí delante, yo voy a decir en ti. Y uno dice, pero ¿cómo esto es posible? Y a veces tienes la medio revelación de, bueno, sí, Dios toma mi boca. No. Es que es mucho más profundo que todo eso. Cuando tú generas una intimidad tan fuerte que te has hecho sociedad con Dios, Dios se viste de ti. Y cuando tú dices, sea la luz, es Jesús vestido de ti que dice, sea la luz. Y contra la luz no hay tinieblas. Cuando tú levantas una adoración, una oración. Hay gente que me decía en los comentarios, pero pastora, ¿por qué tú no dices en el nombre de Jesús? Porque yo voy en el nombre de Jesús. No tengo que estar como un lorito diciendo todo el rato, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, yo pido al Espíritu de Dios que se vista de mí, lo que hablo, lo que digo, lo que oro, va en el nombre de Jesús. Porque un espíritu soy con Jesús. Y así es contigo, amén.
Dale ese aplauso, pero bien fuerte a aquel que trae toda la revelación del cielo a la tierra. Amén. Intimidad. Intimidad con Dios. Hace que los demonios te conozcan, el cielo te conoce y el demonio también. Porque en el mundo espiritual estás posicionado en un lugar donde lo que tú hablas ya no es palabras. Donde lo que tú haces ya no es acciones. Por eso muchas veces cuando bajo y voy a abrazar a alguien, las personas del orden que me ayudan vienen corriendo detrás. ¿Por qué? Porque tal vez ese abrazo ya no es un abrazo. Tal vez el Espíritu de Dios vestido de mí te está abrazando y caes bajo el poder de Dios. Intimidad te hace posicionarte en un lugar donde puedes desatar. No sé si así se dice teológicamente, pero para que tú me entiendas, desatar presencia. Como cuando Jesús dijo recibir el Espíritu Santo. Desató la presencia. Pues eso es lo que hace contigo la intimidad. Te posiciona para que puedas desatar. Y el Espíritu de Dios hasta el día de hoy está buscando personas que quieran entrar en sociedad con Él. Personas que quieran. Es tan fácil como que está buscando personas que quieran tener una completa rendición a Él. Cuando tú te rindes completamente, eres como un vestido que cae y Él puede venir y colocarse el vestido. Rendición. Cuando uno no está rendido, ¿sabes qué está? Peleando, opinando, pensando, discutiendo, y además con la frase de Dios nos dio el cerebro para algo. Esta frase yo creo que es hasta maldita según cómo se use. Por supuesto que Dios me dio el cerebro y me considero una persona inteligente, pero toda mi inteligencia la he puesto debajo de Él, porque creo en su sabiduría y creo que su sabiduría está muy por encima de mi inteligencia. Esto es rendirte completamente a Él. Entonces vas a ser una persona que desata presencia, desata poder y tienes la capacidad. Conforme a la rendición viene la revelación y viene el poder y viene la presencia. Porque cuando estás rendido completamente, si Él se viste de ti, entonces donde tú hables la atmósfera va a cambiar. Donde tú adores la atmósfera va a cambiar. Tú no vas a tener que estar haciendo guerras espirituales porque tú mismo eres la guerra contra Satanás. Yo recuerdo a mi madre, antes de partir en su proceso, en todo ese proceso que ella tuvo, ella siempre me decía, hija, tú tienes la capacidad de cambiar mi situación, aunque la tierra nada haya cambiado. Ella siempre me decía que yo tenía la capacidad de hacer ver que la muerte era vida. Ella me decía, yo cojo el teléfono y te llamo, hija, y tú cambias todo en mí. Mira, no cambiaba su enfermedad porque Dios así lo quiso. No cambiaba sus procesos porque Dios así los quiso. Pero la atmósfera cambiaba cuando hablábamos. Y ella podía salir de prisiones de dolor o de angustia a libertad en Cristo. Ella podía ver aún la muerte como la vida venidera. ¿Por qué? Porque ella siempre decía, yo veo presencia en ti. Ella siempre me lo decía, yo veo a Jesús en ti. Tú y yo tenemos que ser así en la tierra, porque hay mucha gente necesitada ahí fuera y no necesitan de tu mucha sabiduría, de tu mucha palabrería o de tus muchos dones. Necesitan a Jesús en ti. Necesitan a Jesús en ti. Otra de las cosas tremendas que esta cercanía a Dios trae es que te coloca en una posición para ser mensajera del cielo. De pronto, la intimidad con Dios, esa cercanía, te ha colocado como mensajero del cielo. Vamos a leer un texto que hay en Jeremías 23, los versículos 21 y 22, que dicen así. No envié yo a aquellos profetas, está hablando el Señor y dice, yo no los he enviado, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hace como un lamento aquí el Señor, ¿verdad?
Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¡Qué tremendo es Dios! Él necesita tu obediencia para generar cercanía, para hacer amistad y para traer intimidad y revelación a tu corazón. Porque en ese momento tú también te posicionas en mensajero del cielo. Y ahí Dios dice que había mucha gente que estaban hablando, yo me los imagino, aquellos profetas. Dios ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha dicho. Pero ¿sabes qué sucede? Que según este texto no generaban ningún cambio. Solo había información. Solo había palabras. Siempre os digo, Jesús no vino solo a informar, vino a informar y a transformar detrás. Entonces, estos profetas seguramente usaban la ley de Dios. Usaban la palabra como hoy tantos ministros del Evangelio usan la palabra, como tantos líderes usan la palabra. Informan, informan, informan. La gracia de Dios comienza con destellos a transformar algo, un milagro aquí, otro allá. Pero no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que ellos se metan en el secreto, conozcan el corazón de Dios. Porque Jesús dijo, en tu obediencia yo me voy a manifestar y me vas a conocer. Y después te voy a colocar en una posición de mensajero para que vayas al pueblo y hagas ¿qué? Les hagas volver de su mal camino, oír mis palabras, volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tenemos en Jesús el poder de hacer volver a Jesús corazones. Y a veces no tenemos la capacidad de hacer volver el corazón de nuestros hijos. Porque vamos con bibliazos en lugar de ir con presencia. Yo no me identifico para nada con esto que voy a decir. Pero sé que hay muchos lugares así. Que en las consejerías se usa bibliazo. Y la persona que está impartiendo el consejo no vive lo que dice. Creemos que es una broma. Pero tú, tu sombra, tu palabra va a desatar lo que tú vives dentro. Y como vivas una apariencia, solo le estás dando un consejo de apariencia, que te habrá quedado precioso y te habrás hecho cursillos de consejería. Pero como el poder de Dios, la presencia de Dios nos está desatando detrás, aquella vida sale igual de condenada que entró a tu consejería. Intimidad hace llevar presencia de Dios en nuestras palabras, en nuestras acciones. Nos hace colocarnos como mensajeros del cielo y hace que los corazones de aquellos que nos escuchan ardan. ¿Qué sucedió con los dos que iban camino a Emaús? Y estaba Jesús entre ellos y no sabían que era Jesús. ¿Qué sucedió? Que después, cuando ya Jesús no estaba, decían, oye, ¿no te ardía el corazón mientras éste hablaba? ¿Verdad? Presencia hace que el otro ni te entienda, pero a ti no te debe de importar, porque le arde el corazón y Dios está trabajando, transformando, sanando, liberando. Presencia es lo que tú y yo tenemos que desatar. Dios te necesita. Y como te dije, no gobiernas tú. Nadie vaya a creerse ahora que tú vas a darle las órdenes a Jesús de por dónde nos dirigimos. No, aquí el director de orquesta es el Señor. Y aquí la melodía la marca el Señor y hacia dónde caminamos las marca Dios. Pero es verdad que hace sociedad contigo y te quiere guiar. Y a mayor rendición, mayor impartición. Dios te necesita. Y quiero darte una pregunta que tú te vas a hacer a ti mismo cada vez que estés. Si eres de aquellos que están diciendo hasta aquí, yo quiero eso, yo quiero esa obediencia, yo quiero meterme en esa intimidad con Dios. Si quieres entrar en esa sociedad con Dios, es tan fácil como tener presente, vamos a decir así, diariamente, esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos reyes tiene un reino? ¿Cuántos reyes tiene un reino? Uno. Y si tú le entregaste tu vida a Jesús, déjame decirte que tú ya no eres el rey de tu reino. Uno. En un reino hay una voluntad, una mente que reina, una dirección a seguir, una orden válida, una sola voluntad a obedecer y es la voluntad del rey. Esto es lo primero que tú tienes que entender para tener una amistad con Dios y para que Dios se manifieste en esa amistad y te comparta sus secretos.
que Él debe de ser tu rey. No podéis vivir en un reino de conflicto donde dos voluntades están en constante conflicto. Entonces ya te voy a decir que no lo vas a conseguir. ¿Sabes qué sucedió en el Edén? Satanás no le dijo a Eva, yo quiero ser tu Dios. Satanás le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios. Entonces lo que le estaba diciendo es, Eva, tú puedes ser como Dios, es decir, tú puedes ser tu mismo Dios. Y es el mismo engaño que Él sigue trayendo sobre todos nosotros, porque en ese mismo momento que Satanás desató esa palabra sobre Eva, lo que sucedió fue que comenzó a reinar la voluntad de Eva sobre el plan de Dios. Eva tenía la amistad con el Señor. Eva era la dueña, por así decirlo, del mundo, porque ella se señoreaba sobre el mundo con su esposo. Tenía un esposo, tenían paseos, tenían al Señor. Nada fallaba, hasta que un día ella dejó entrar su voluntad en el plan de Dios porque su carne quería gobernar. Yo me quiero comer esa manzana, pero Dios no quiere, pero yo quiero. Y esto es lo que miles de años después sigue sucediendo con todos nosotros. Ella fue tentada por el único sitio que tenía que estar sujeta a Dios. El único sitio en el que Eva tenía que estar sujeta a Dios era de ese árbol, no. De ese fruto, no. Y era donde cayó. Porque nos cuesta sujetarnos. Nos cuesta sujetarnos. El árbol significaba el respeto que Dios le tiene a los seres humanos. El respeto que Dios le tenía a Eva por dándole la libertad de pecar. Siendo Dios, respetó la humanidad y dijo, no os quiero hacer esclavos. Sois libres aún de pecar. Ese árbol representaba ese respeto. Dios te da hoy la misma amistad y la misma libertad. Por eso es tan importante saber dónde estás en tu propio Edén. Porque dentro de este acuerdo que Dios quiere contigo también hay árboles colocados. Además, después de la caída de Adán y Eva en el Edén, ya no es un árbol el que no podemos tocar. Hay una serie de árboles, digámoslo así. Del fruto del adulterio no comerás. Del fruto de la mentira no comerás. Del fruto de la falta de perdón no comerás. Entonces tú te tienes que saber si estás tomando de alguna de estas manzanas diciendo, bueno, yo sé que están ahí, pero yo las quiero tomar. A veces uno dice, bueno, es que yo no sé si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clarísima, escrita en su palabra. Lo que pasa es que a veces queremos cambiar la voluntad de Dios a nuestra voluntad y entonces empezamos a orar cosas que ya están escritas en la palabra para ver si Dios las puede cambiar. Estás a punto de comerte la manzana. Porque Dios ya dijo no, pero tú quieres que diga sí. Entonces, por aquello que te tienes que sujetar es por donde Satanás te está tentando. Muchas veces estamos en una disputa. ¿Cuántos matrimonios no les ha pasado esto? Estás en una disputa con tu esposo y de pronto como que te susurrara el Espíritu Santo, calla, calla. O estás en una mesa con amigos, ¿verdad? Y alguien empieza, porque nadie va a empezar a decir, venir aquí que os voy a venir a criticar a este hermano y es una impía. No, las conversaciones siempre empiezan con una pequeña palabra, que después es una pequeña frase y después es una conversación que está destruyendo al hermano y te está encarcelando. Por eso yo cuando veo la pequeña palabra digo, stop. Pero ¿cuántas personas ven la pequeña palabra y van un paso más allá? Y entonces ya no es solo una palabra, es una frase y se está incomodando el ambiente. Y el Espíritu Santo te está diciendo, no te entres en esto, no te metas en esto. ¿Y qué haces tú? Con el esposo no callas y la lías, y en la mesa no te callas y la lías. Te comes la manzana. Y caes en el mismo error que Eva. Quedamos fuera de todo aquello que Dios quiso traer para ti y para mí. Cercanía, amistad, intimidad, presencia. Y sabes que para cuando te das cuenta, se te han ido tantos años de vida y estás en lo mismo. Y estás en lo mismo. Yo no quiero estar en lo mismo un día, mucho menos un año y mucho menos una vida.
Yo quiero ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque esto es lo que Dios trajo para mí. Ahora sí voy a pedir los músicos, vengan aquí. Dios se está manifestando a tu vida hoy para que te acerques y Él pueda contarte sus planes. Y déjame decirte algo que Dios me habló hoy a la mañana. ¿Sabes? Adán y Eva no pidieron a Dios ser creados. No se lo pidieron. Queremos ser tu creación. No, Adán y Eva no pidieron ser creados. Fue Dios que los creó con un propósito. Y así es tu vida y la mía. Tú no pediste existir, pero Dios te creó con un propósito. No hay casualidad en ti. No hay error de programación. No hay una vida que nació en este mundo por error. No la hay. Tú eres el ser más precioso, valioso de la creación de Dios. Tú fuiste diseñado en sus pensamientos. Fuiste engendrado en su corazón perfecto. Fuiste hablado, pensado ahí en una mesa de la Trinidad, donde dijeron, hagámosle a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No pediste nacer, pero Dios te creó con propósito, porque Dios creyó en ti. Dios creyó en ti y tuvo planes contigo, tiene planes contigo y tendrá planes contigo hasta morir. Pero para ello necesitas formar equipo. Tu primer paso, decirle a Jesús, quiero entregarte mi corazón, Jesús. Entonces tienes que entender que en un reino hay un solo rey y tú ya no eres el rey de tu reino. Pero cuando has hecho eso, tienes que ir un paso más allá, porque muchos cristianos se quedan solamente en la salvación y nunca entran a una relación con Dios. Nunca entran a transformación, a revelación. Por eso hay tantas personas que informan, pero no hay intimidad, no hay revelación. Dios en sus planes te contó como uno de sus amigos en su corazón. Yo no me voy a perder ese lugar que ni siquiera a Lucifer se lo dio. Ni siquiera a todo el ejército de ángeles que tiene a su alrededor le dio ese lugar en su corazón. Me lo dio a mí y te lo dio a ti. Te lo vas a perder. La vida es muy corta. Y como decía en una de mis últimas publicaciones, y el diablo está para enredarte y hacerte perder el tiempo, el poco tiempo que te resta en esta vida. Yo no. Fui diseñado en sus pensamientos gloriosos. Fui traída a existencia con el soplo del Espíritu Santo. Tú fuiste traído a existencia igual. Eres el ser más importante de toda la creación. Te creó y ahora quiere llevar a cabo sus planes a través de ti en esta tierra. Puedes darle la espalda o decirle, heme aquí, quiero empezar hoy. ¿Sabes por qué? Porque ayer ya pasó y siempre le necesitamos hoy. Ayer ya pasó. No sé lo que hiciste ayer, no sé dónde estuviste ayer, pero sé que hoy Dios te trajo aquí para escuchar su palabra, para que Él se manifestara a ti y te diera la opción, atrayéndote a acercarte. Yo quiero hacerte una invitación aquí, a su presencia, a pensar que ese mismo fuego que estaba ardiendo de un natural que era una zarza, está ardiendo en este natural que es esta nave. Pero hay un fuego que no se consume y es el fuego de la presencia de Dios, a través del cual o desde el cual Dios te quiere hablar y te quiere contar planes. Déjame orar por ti. Padre, yo te pido, Señor, que así como veíamos en el tiempo de adoración, Jesús comience a tirar de sus manos y a llevarlos a un lugar de intimidad contigo. Un lugar
donde ellos sean transformados, sean llenos de ti y puedan, Señor, desatar poder y presencia de Dios. Sean gente que cambia las atmósferas. Sean gente, Señor, que cambia las situaciones. Sean gente que trae el cielo a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.